Damas y caballeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso para hablar de La crisis de la narración, este libro maravilloso de Byung-Chul Han. A partir de ahora nuestro amigo Han, doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo y que ha escrito libros muy interesantes como La sociedad del cansancio y de los que os he hablado alguna vez en el canal. Pero en este caso he traído este libro para hablar del texto narrativo y de las implicaciones que puede tener para vosotros. Cuando hablamos del texto publicitario, cuando hablamos del texto narrativo, a veces estos dos elementos se unen en lo que se llama storytelling, es decir, el arte de contar historias, que os viene muy bien para muchos alumnos que me decís que queréis ser influenciadores, que queréis ser comunicadores, que queréis ser periodistas, y etcétera. Y algunos que también me decís, yo lo que realmente a mí lo que me interesa es tener una comunidad. Pues precisamente de eso nos da una perspectiva muy interesante este libro. Fijaos, no hagáis caso de lo que pongo en chino, por favor, porque está pensado para mis alumnos del máster entre Europa y China y no para vosotros, ¿vale? No os preocupéis por eso. La crisis de la narración. Como os decía, Byung-Chul Han es un filósofo coreano, nació en Seúl en el 59, es doctor en filosofía por la Universidad de Friburgo y ha publicado este libro en 2023, en particular a principios de 2023. Un libro, como os digo, que da una perspectiva muy interesante de esto. Él dice que estamos en una sociedad saturada con un exceso de narrativas y que esto nos ha llevado a la crisis de la narración. Él habla de que ya no se diferencia entre el storytelling, es decir, el arte de contar historias, y el story selling, el arte de vender. El storytelling es el arte de contar historias como estrategia para transmitir mensajes emocionalmente. Pero, dice él, tras esta aparatosa moda hay un vacío narrativo que provoca desorientación y carencia de sentido. Y ahora vamos a ver el porqué. Según Byung-Chul Han, la narración nos asignaba un ser y un estar en el mundo, en aquellos tiempos de la narración, cuando realmente había una narración. Este ser y estar daba sentido a la vida, daba sostén, daba orientación, porque la vida misma era una narración. Esto se ve mucho también en los chavales de educación infantil, que muchos de ellos te piden que les cuentes cosas, ¿no? Oye, cuéntame, ¿qué ha pasado? Y se lo cuentas y eso da sentido a su experiencia y aprenden porque le repites la misma historia y aprenden, o con los cuentos. Ese es el poder vinculante, la fuerza conectiva que tenían esas narraciones en torno al fuego. Pero ¿qué ha ocurrido? Pues que ahora estamos en una era post-narrativa y que estas micronarrativas actuales, poneos en TikTok, poneos en Instagram, 15 segundos, 30 segundos, vídeos cortos, ahora también muy de moda en YouTube, estas micronarrativas para este filósofo son artificiosas, no tienen verdad intrínseca. Las percibimos como algo contingente, como algo temporal, intercambiable, modificable, pero carecen de pretensión de verdad. No desarrollan cohesión con la sociedad. Veréis por qué. Porque para este filósofo coreano, la narración crea una comunidad formada por todos los miembros de un grupo. Y el storytelling actual crea lo que llama él communities, que no está formada por miembros, sino por consumidores. Es decir, ese storytelling es una mercancía, al igual que la comunidad, que también es una mercancía. Según él, hace tiempo que se apagó el fuego del campamento y lo está reemplazando la pantalla digital, que aísla a las personas convirtiéndolas en consumidores. También es verdad que hay veces que, oye, nos une y tampoco está de más. Pero según este filósofo, cuidado porque la pantalla nos está aislando. Por supuesto, no es lo mismo que esta situación, en la que el jefe de la tribu podía empezar a contar historias sobre los mitos, sobre lo que había ocurrido durante el día, dar sentido a todo eso, y cada miembro de la comunidad podía también compartir su propia historia y seguir dando sentido a todo lo que estaban teniendo en cuenta durante ese día, lo que habían vivido durante ese momento.
Y aquí viene otro tema, la influencia de las stories o historias que se publican en redes sociales y de las que os hablaba antes. Dicen que no son capaces de subsanar el vacío narrativo, que son autorretratos o autoexhibiciones, es decir, narraciones listas para consumir. Asocian un producto a una emoción y prometen una experiencia especial, pero no narran, no configuran una historia, no componen un relato. Según este filósofo, como os decía, Byung-Chul Han, el storytelling es story selling. Contar historias es venderlas. Compramos, vendemos, consumimos narrativas y emociones. La información, como tal, que estamos consumiendo, dice que trocea el tiempo y lo reduce a una mera sucesión de instantes presentes. Imaginaos, por ejemplo, lo de los 15 segundos, 30 segundos. Sin embargo, la narración real, el relato real, genera un continuo temporal, es decir, una historia. Está generando una historia real. Y aquí, ojo, es donde hay quien domina el relato y quien no domina el relato. Es decir, me explico. Hay quien poco a poco va generando un continuo temporal con la historia, con su forma de ver la historia, y genera un relato, y hay quien no lo hace. Y el dominio del relato, compañeros, amigos, es muy, muy importante, porque sin ese dominio no podemos realmente influir. Es imposible. Es imposible. Hay que dominar este relato. Y también hay que saber crear una comunidad. ¿Y cómo la creamos realmente? Para este filósofo, el teléfono inteligente solo permite un intercambio acelerado de información. La comunidad narrativa no es eso. La comunidad narrativa no es intercambiar rápidamente información, sino se configura por personas que escuchan con atención, personas que realmente quieren escuchar el mensaje que les estamos dando. Y aquí advierte de un peligro, porque estamos perdiendo la paciencia tanto para escuchar con atención como para narrar. Tampoco estamos los narradores teniendo quizá la paciencia como para narrar el suficiente tiempo, porque creemos que efectivamente estamos en un mundo rápido, en un mundo de consumo instantáneo. ¿Cómo es? ¿Qué características tiene la verdadera comunidad? En la verdadera comunidad, las historias fomentan la capacidad de empatía, crea vínculos entre las personas. Las historias crean lazos, resaltan lo vinculante, aglutinan, no nos aíslan. ¿Veis la diferencia ya? Importante entre una comunidad de personas con ganas de escuchar, con ganas de atender, y una comunidad de personas a las que solo les quieres vender un producto, es muy difícil, es muy, muy diferente. La sociedad de la información está desorientada, según Byung-Chul Han, y vaciada de sentido. Y es difícil que vuelva a ser una sociedad narrativa estable. ¿Cómo aplico yo esto a mi comunidad? Que aquí es donde está, para mí, la clave de todo. Si quiero que mis textos narrativos, mis textos argumentativos, de los que os dejo por ahí también un vídeo sobre 10 claves para hacer un texto argumentativo, tengan realmente una influencia en mi comunidad, tengo que considerar, lo primero, y esto parece mentira tener que decirlo, que nuestra comunidad no es un grupo de consumidores, no son números, son personas. Cada uno es un miembro. Incluso los que te odian son miembros de esa comunidad, de alguna forma. Y por eso tenemos que escuchar con atención lo que nos dicen. ¿Qué pueden aportar? ¿Qué experiencia están teniendo de nuestro contenido o de nuestro mensaje? ¿Y cómo les puedo servir mejor? Y ya de paso, ¿cómo puedo servir mejor también a mi planeta? Pero en general, ¿cómo puedo servir mejor a mi comunidad? ¿Qué estoy haciendo que a ellos les pueda resultar útil? Que es un tema también muy importante, porque si os dais cuenta, Google, YouTube cada vez están dando más importancia al contenido que ven realmente útil. Con lo cual, si quieres generar textos narrativos, si quieres generar textos persuasivos, tienes que intentar también que sean útiles para que los demás
puedan beneficiarse del conocimiento que tú estás compartiendo y tu comunidad quiera escucharte, lo cual es importante, es el objetivo que tenemos hoy. Y aquí ya os dejo con la reflexión: ¿qué historia estoy narrando en mi día a día? ¿De qué manera estoy comunicándome con los demás? Dadle una vuelta, pensadlo, porque esto siempre es interesante. Y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo a todos y os deseo lo mejor.